Investigación y acción participativa, una alternativa para la epistemología social en Latinoamérica, de Gustavo de Oliveira Figueiredo. Resumen. Presenta la evolución del paradigma epistemológico de las investigaciones sociales y la construcción del pensamiento autónomo en Latinoamérica. Discutimos la posibilidad del uso de la investigación y acción participativa, IAP, en la investigación social. Para esto se presentan los orígenes de la IAP, sustentado por la articulación de las ideas de Orlando Fars Borda y Paulo Freire. También se reflexiona sobre las contribuciones de la metodología de los sistemas flexibles para la construcción de un referencial coherente con un alto padrón de rigor científico. Realizamos un análisis con el objetivo de extraer modelos e ideas clave para que se puedan llevar a cabo las investigaciones centradas en la praxis. Se concluye que la IAP es una alternativa al modelo clásico de la ciencia tradicional aplicada en los países desarrollados y resaltamos la diferencia que hacen con un camino epistemológico a seguir en las investigaciones sociales en América Latina. Palabras clave: investigación, acción participativa, epistemología, investigación social, Latinoamérica. Introducción. En América Latina, el desarrollo de un paradigma epistemológico de la investigación social es uno de los requisitos centrales para generar un conocimiento propio de la sociedad latinoamericana. Como afirma Mejía, el proceso significa recuperar la tradición de pensamiento, de elaboración de una perspectiva teórica y de construcción epistemológica siguiendo un camino latinoamericano, sin dejar de lado los avances de la ciencia mundial. Esta es la misma percepción de Genov, que defiende que las investigaciones sociales están estrechamente relacionadas con la formación de nuevos objetivos de desarrollo en la sociedad, que reflejan sus cambios estructurales y de valor. El enfoque epistemológico que sustenta esta propuesta se basa en el lenguaje histórico dialéctico, en la perspectiva sistémica y en la praxeología incorporados a los planteamientos de la investigación y acción participativa. Todos estos paradigmas prescriben una visión compleja de la realidad y se oponen a la simplificación positivista del objeto de estudio, pero ello no es incompatible con el deslizamiento del lenguaje suavizado del científico positivista a la investigación y acción de los problemas prácticos. La lógica del diseño, el análisis de variables y la verificación de teorías e hipótesis mediante la utilización de instrumentos cuantitativos. La complementariedad entre metodologías reconoce que el acercamiento entre paradigmas, por definición, es por lo menos problemática, pero las diferentes cajas de herramientas construidas a la sombra de un lenguaje científico pueden encontrar acomodo cuando así lo demuestran los hechos y cuando se estudian problemas concretos. La concepción de realidad que se tomó en este artículo considera la ciencia como un proceso histórico mutable, compuesto de condiciones objetivas y subjetivas que se desarrolla a partir de la relación del hombre con la realidad social en que vive. Por lo tanto, coincidiendo con Toilent, cuando afirma que el objetivo del estudio con este tipo de abordaje epistemológico es captar representaciones y valores simultáneamente en el campo de los procesos sociales y en el campo de los procesos subjetivos individuales. Así se sigue el camino propuesto por Minayo, cuando considera que en la dialéctica el proceso social debe ser entendido también en sus determinaciones y transformaciones dadas por los sujetos. La dialéctica comprende una relación compleja de oposición y complementariedad entre el mundo natural y social, entre el pensamiento, teoría y el hacer diario, acción. En la misma dirección, Ortiz y Borjas afirman que es preciso recordar que entre 1960 y 1970 se fue gestando en América Latina una corriente amplia de pensamiento en la que confluyeron la educación popular, la teología de la liberación, la comunicación alternativa, la investigación y acción participativa y la filosofía de la liberación. Desde estos campos, en convergencia disciplinaria, en Latinoamérica se intentaba producir conocimientos que permitieran a sectores subalternos de la sociedad comprender su compleja realidad a fin de poderla transformar. Esta corriente de pensamiento estaba orientada por lo que hoy se conoce como el paradigma emancipador, ya que sus prácticas tenían una clara intencionalidad política al fortalecer en estos grupos sociales las capacidades que generarían cambios sociales. De los muchos pensadores involucrados con esta renovación del pensamiento en el continente americano, se destacan los profesores Orlando Fars Borda de Colombia y Paulo Freire de Brasil. Estos son los pensadores que inspiran y de los cuales se toma mano para proponer la investigación y acción participativa como una alternativa epistemológica para la investigación de psicología social en Latinoamérica.
Por un lado, Falsborda afirma que el espíritu científico puede florecer en las circunstancias más modestas y primitivas, que un trabajo importante no es necesariamente costoso ni complicado, ni debe constituirse el monopolio de la clase o de la academia. Por el otro lado, Paulo Freire afirma que la práctica de la libertad está incrustada en un modo de transmisión de conocimiento, en la que el individuo puede reflexionar y convertirse en sujeto de su propia historia. Método. La presente investigación de tipo documental es una revisión integrativa de la literatura acerca del abordaje epistemológico de la investigación, acción participativa, en el contexto latinoamericano. Para ello se ha priorizado las aportaciones de Orlando Falsborda y Paulo Freire, buscando comprender cómo sus ideas se constituyeron como elementos fundamentales para la construcción de este tipo de investigación en Latinoamérica. De acuerdo con Bellea y Nicole, la revisión integrativa consiste en la construcción de un análisis amplio de la literatura, contribuyendo para el entendimiento de un determinado fenómeno basándose en estudios anteriores. En este estudio se cumplieron los siguientes procedimientos metodológicos. 1. Identificación del tema de investigación y consulta a la base de datos. 2. Establecimiento de criterios de inclusión y exclusión de referencias de acuerdo con el objetivo del estudio. 3. Categorización de los artículos y selección de la información relevante, interpretación y análisis del contenido de los estudios seleccionados. Y 4. Presentación de los resultados con una síntesis constructiva de nuevos conocimientos. Así se sigue el planteamiento metodológico propuesto por Anguera, cuando afirma que la revisión integrativa basada en la complejidad conceptual genera un buen número de interrogantes, indecisiones y dudas en el ámbito metodológico, y que indudablemente la perspectiva desde la cual se ubica conceptualmente, siempre factible pero siempre discutible, constituirá el referente que en cada caso asuma la responsabilidad primaria y vertebradora del planteamiento metodológico efectuado. La extraordinaria diversidad de aspectos a considerar y la riqueza vivencial que acompaña la realidad social concreta aconsejan la elección de opciones metodológicas capaces de asumir flexibilidad y objetividad como atributos esenciales. Resultados. Las aportaciones de Orlando Falsborda y Paulo Freire. En una mirada histórica retrospectiva, Falsborda recuerda cómo en los países de desarrollo se fue articulando pensamiento y acción, combinando corazón y cabeza, para proponer técnicas y procedimientos que pudieran satisfacer las angustias de los investigadores sociales como ciudadanos y como científicos. El autor afirma que allí se compartió lo que en esencia constituye el meollo de la metodología participativa, lo que se denomina tensiones estratégicas, como un conjunto de esquemas derivados del clásico concepto de praxis, al que se fueron añadiendo culturalmente elementos éticos. Esta perspectiva se articula intrínsecamente con las ideas defendidas por Freire, para quien la transformación solo es posible a través del diálogo, con un profundo amor por el mundo y los hombres, con sincera humildad y con fe en el poder de crear el hombre. Así, la participación en la actividad científica investigadora se funda en la perspectiva de diálogo como un acto de la creación y la recreación, de responsabilidad, de coraje, compromiso y libertad, con el objetivo de presentar los hechos históricos que ilustran este proceso de incorporación de valores éticos en investigación científica del continente latinoamericano se destaca. Abre cita. Éramos sociólogos, antropólogos, economistas, teodólogos, artistas, agricultores, educadores y trabajadores sociales. Se trataba pues de un grupo diverso y complejo, algunos de cuyos miembros habríamos decidido abandonar las rutinas universitarias y dedicarnos a búsquedas alternativas. En la India estaba floreciendo el grupo paisano de Bomicena, Ejército de la Tierra con sus intelectuales orgánicos Da Silva, Guijarra, Raman y otros. En Brasil, Paulo Freire y Darcy Ribeiro se enfrentaban a la dictadura militar y alimentaban la concientización. En México, Rodolfo Stephenhagen ponía en práctica su celebrado artículo sobre descolonizar las ciencias sociales. En Tanzania, Marja Swans abría avenidas de estudio popular al talento local. Y en Colombia, el padre Camilo Torres, María Cristina Salazar y otros colegas ponían las bases de la acción comunal y predicaban la línea nacionalista con temas de lucha contra el latifundio y por los derechos humanos, así como la búsqueda de raíces históricas en los pueblos. Como afirman Ortiz y Borjas, la investigación social en Latinoamérica se utiliza de los paradigmas de educación popular, donde se prioriza la problematización y la reflexión sobre la práctica para su transformación, en pro de una sociedad más digna que se comprometa con el bienestar social y la equidad. Así planteado, el enriquecimiento del cuerpo teórico pasa a no ser considerado como el fin único de la investigación, pues la construcción del conocimiento científico tiene en la
en el sentido en la medida que contribuye con la construcción de una práctica emancipadora para la promoción social. Freire añade que lo importante es advertir que la respuesta que el hombre le da a un reto no solo cambia la realidad que enfrenta. La respuesta cambia al hombre mismo cada vez un poco más y siempre de manera diferente. Por la acción y de hecho es que el hombre se construye como un hombre. Se puede identificar 3 tensiones estratégicas bajo el acápite, hoy conocidas como praxeológicas. 1. Entre la teoría y la práctica, concepto de praxis transformadora. 2. Entre el sujeto y el objeto de las investigaciones. En la participación auténtica se trata de reducir la distancia entre el superior y subalterno, entre opresor y oprimido, explotador y explotado. 3. La que se deduce de la participación como filosofía de vida y la búsqueda de conocimientos válidos para el cambio social. Tiene un significado particular en esta reflexión 2 aspectos de la obra de Freire, su énfasis en el diálogo como una actividad cooperativa de la participación y su concepto de praxis. Es caracterizado por un complejo de ideas, conceptos, esperanzas, dudas, valores y desafíos en la interacción dialéctica con sus contraposiciones que se forzan hacia su realización. Sin embargo, el mismo autor afirma que la praxis, acción-reflexión, no es bastante para que la gente pueda ganar el conocimiento de su realidad social mediante el diálogo. Es indubitablemente necesario el actuar juntos en el medio ambiente para que, en el curso de esa acción, la gente pueda reflexionar críticamente sobre su realidad y transformarla. Esta actitud diferencia el proceso democrático y el proceso autoritario de construcción de conocimiento. También, Falsborda afirma que entre los obstáculos encontrados, el más importante de ellos es, sin duda, la tendencia del intelectual a proyectar su saber sobre la realidad, a querer encontrar en ella lo que ya sabe desde una formulación teórica. Parece ser que lo esencial en esta perspectiva epistémica es el nuevo modo de ver y, de cierta medida, el ver de nuevo, que no se puede entender sin entrar en el campo de la acción participativa que se establece con la comunicación. Se entiende con Freire que la comunicación implica reciprocidad. Comprendemos que no puede haber coacción, pero sí diálogo para la construcción conjunta de nuevos significados. Para el autor, si no hay acuerdo sobre los signos, no hay entendimiento entre los sujetos y la importancia del proceso científico reside justamente en la posibilidad de compartir significados con la mediación del proceso comunicativo. De ahí que se asuma vital relevancia el diálogo horizontal y la actitud de ponerse como aprendiz en todo proceso de interacción entre los hombres. El mismo Falsborda afirma que el elemento epistemológico principal que fundamenta un nuevo paradigma en las investigaciones sociales en Latinoamérica es el rompimiento de la tradición-relación de la dominación-dependencia implicada en el binomio sujeto-objeto. Para el autor, esta ruptura lleva a un nuevo tipo de sociedad, que sería una sociedad participativa donde la relación fundamental sería sujeto-sujeto mediado por el proceso de comunicación. En otras palabras, una sociedad que, rotas las relaciones asimétricas, se convierte en una sociedad simétrica, mucho más igualitaria, mucho más democrática y participante. De este modo, se trata de reconocer qué se está condicionando, pero no determinados por la historia. Siguiendo a Freire, se reconoce que la historia es un tiempo de posibilidad y no una fuerza que determine el futuro. Esto permite reiterar que las situaciones de vulnerabilidad social en las favelas son complejas y problemáticas, pero no son inexorables. En concordancia con Falsborda, cuando afirma que la tensión entre las situaciones vividas en el campo, realidad social concreta y las teorías aportarán nuevos conocimientos, es posible promover una fuerte articulación entre distintas teorías de conocimiento y modos de acción para desarrollar modelos abiertos a críticas y posibles de contestación. Orígenes y atributos de la investigación-acción participativa. De acuerdo con Suchowerska y White, en un estudio que realiza el uso de la investigación-acción participativa, el término lo acuñó Hall para describir una actividad integrada que combina la investigación social, la labor educativa y la acción. Por el otro lado, Gallego afirma que el término Action Research fue acuñado por el psicólogo alemán Kurt Lewin en los años 40 y citado el trabajo de Lewin en el que se define este tipo de estudio. Sin embargo, la Federación Colombiana de Educadores afirma que desde los años 70 el sociólogo Falsborda había impulsado la metodología en América Latina y que la investigación-acción participativa se puede describir como un método de aprendizaje mutuo entre intelectuales y pequeños grupos de base en que los conflictos encuentran una solución posible en la participación social. Avanzando en el sentido de proponer una definición, Balcázar recuerda que la investigación-acción participativa ha sido
conceptualizada por Selener como un proceso por el cual miembros de un grupo o de una comunidad oprimida recogen y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformación política y social. Para Balcázar, esta definición evidencia el contexto de opresión y refleja una posición ideológica y política en favor de grupos minoritarios o grupos que experimentan condiciones de explotación y/o la investigación participativa es un método que, en la perspectiva de White, involucra a los grupos excluidos o minoritarios en la producción de conocimientos y es al mismo tiempo un método educacional y un instrumento de concientización. Balcázar señala, siguiendo a Falsborda, que la metodología de la acción participativa implica un proceso de aprendizaje y genera conciencia sociopolítica entre los participantes a lo largo del proceso concebido como diálogo horizontal entre investigadores y miembros del grupo o comunidad. La experiencia permite que los participantes aprendan a aprender. Los participantes pueden desarrollar su capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica que permite desarrollar habilidades de análisis que puedan aplicar posteriormente a cualquier situación. La investigación-acción en general es un enfoque metodológico que tiene el doble objetivo de intervenir en una realidad determinada, acción, y de crear conocimiento o teorías acerca de dicha acción. Por lo tanto, los resultados de una investigación que utiliza esta metodología deben ser, en consecuencia, tanto una intervención activa sobre una realidad como la construcción de teoría-conocimiento a través de la investigación. En la misma dirección, Jariego afirma que desde la década de 1960, la psicología comunitaria se ha caracterizado por el desarrollo de investigaciones e intervenciones que ponen el foco de atención en la acción entre los individuos y las comunidades, aunque no se trata de un enfoque predominante en la literatura psicológica. Se ha ido constituyendo un espacio propio en la intervención social, orientado por los valores de participación ciudadana, justicia social, colaboración de los colectivos implicados y fortalecimiento de las comunidades o grupos sociales específicos. En un artículo crítico que reflexiona sobre las ciencias que tienen como objeto de estudio la comunidad, Wandersman propone un campo de estudio que domina ciencia de la comunidad, Community Research, en el que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades, mejorando la calidad de las acciones de tratamiento, prevención, promoción de la salud y educación. De acuerdo con el autor, la ciencia de la comunidad desarrolla e investiga modelos de intervención centrados en la comunidad y que utilizan la metodología de la investigación-acción participativa con el objetivo de construir evidencias. Los modelos centrados en la comunidad abrazan un tipo de investigación científica que incluye 1. Influencias de la comunidad en el individuo, la familia y otros subsistemas. Y 2. La influencia de individuos, familias y otros sistemas en la estructura y funcionamiento de sistemas de poder. Esta perspectiva confluye con el objeto de estudio e intervención de la psicología social que, como afirma Rizzo, se centra en la comprensión y transformación de las condiciones de vida de los sujetos dentro del marco de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos, procesos en el que el psicólogo social es un agente que participa como facilitador para el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos, resaltando sus capacidades y potencialidades desde un trabajo que logre empoderar y emancipar los sujetos en los diversos contextos socioeconómicos y socioculturales. Sin embargo, Pestaña y Alcázar destacan que los aspectos metodológicos de la investigación participativa se articulan diferencialmente del método científico convencional, ya que el modo de organizar la investigación es menos autoritario y más compartido. White afirma que el papel del investigador es contribuir a la formulación de teorías que expliquen la realidad social desde su perspectiva histórica y traducir esas teorías a la realidad concreta de los grupos y comunidades con los que trabaja, para interpretar la realidad y formular acciones para transformarla. Los mismos autores afirman que la característica clave de este tipo de investigación es la colaboración entre los sujetos de estudio y los investigadores, lo cual se describe en varios estudios entre la literatura como un potencial que aumenta la relevancia de las investigaciones y mejora su validez social, ya que de acuerdo con Dick y Swepson, este tipo de investigaciones pretende principalmente conseguir la acción y comprensión en una situación social compleja. En este sentido, Balcázar considera que en esta perspectiva los participantes son considerados como actores sociales, con voz propia, habilidad para decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de investigación y construir las perspectivas del cambio deseado. Así pues, Pestaña y Alcázar revelan que el hilo conductor de la IAP
debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión, acción, reflexión, en el que la reestructura la relación entre conocer y hacer, entre sujeto y objeto, de manera que se vaya configurando y consolidando con cada paso la capacidad de autogestión de los implicados. Aunque no se deba construir un modelo metodológico cerrado, la NOVA afirma que los modelos de sistemas y sus métodos son relevantes para el desarrollo de alternativas metodológicas para que la situación de problemas sea explorada simultáneamente en una corriente social del análisis, considerando la cultura y las características sociales y políticas de forma sistemática y lógica. Contribuciones de la metodología de los sistemas flexibles. La metodología de los sistemas flexibles, Soft System Methodology, fue inicialmente propuesta por Checkland y ha sido continuamente desarrollado en consonancia con los principios de la investigación-acción. De acuerdo con el propio autor, el proceso de desarrollo del método sigue su curso, aunque la SSM ya puede ser descrita con una metodología que se encuentra en un estadio maduro y que esta madurez proviene de un foco consciente en la relación entre teoría de sistemas y práctica de sistemas, de tal modo que los dos continuamente crean el uno al otro. El uso primario de la SSM está en el análisis de situaciones complejas donde hay vistas divergentes sobre la definición del problema. En tales situaciones puede no ser fácil para intervenir hasta que las percepciones o ideas acerca del problema presenten alguna convergencia. La SSM utiliza la noción de sistema flexible como un dispositivo interrogativo que permitirá el debate entre los distintos actores involucrados en la situación. El pensamiento de sistemas asume la necesidad de proponer un mejor modo de probar nuevas ideas sobre los sistemas sociales. Así, el pensamiento sistémico tendría la función de ordenar las informaciones en componentes subsecuentemente más pequeños, revelando las relaciones entre todas las partes en el funcionamiento del sistema. Para ellos, las ideas de sistema de partes que relacionan el uno con otro para arreglar un todo tienden a ser muy útiles, ya que permiten asimilar de forma estructurada situaciones dinámicas que se interrelacionan en el mundo real. Aplicando la teoría de sistemas de investigación con vistas a la acción transformadora, Checkland define 4 momentos clave que conforman la propuesta del Soft System Methodology para la investigación-acción participativa. El foco en el hecho de que todas las situaciones de problema contienen a la gente que trata de actuar resueltamente, aceptar que la aportación de un observador está regulada por el principio de libertad que legitima las aportaciones rivales de otros observadores, es decir, se asume que no hay modelos absolutos según una cosmovisión pura. Establecer el proceso de aprendizaje usando varios métodos para estructurar el debate sobre el cambio, usando los modelos para cuestionar la situación con objetivo de proponer una acción para mejorar la situación o solucionar el problema. Convertir modelos de actividad en modelos relacionados con el apoyo de información sobre la acción llevada a término. De acuerdo con Hall y Berger, estos modelos deberían ser vistos como diapositivos intelectuales, usando como una base para hacer preguntas sobre la verdadera situación y así, a través de la exploración detallada de la situación, ampliar la capacidad de comprensión de la realidad y desarrollar herramientas que posibiliten el cambio que se desea. También Turner afirma que la investigación con SSM pone el foco de la comparación entre la realidad y los modelos ideales con el objetivo de elaborar planes de acción con el intento de entender más el contexto del problema estando activamente implicado en la operación de un sistema que existe en el mundo real. Describiendo la estructuración de las etapas propuestas en el Soft System Methodology, Checkland y Scholes afirman que el mundo puede ser continuamente interpretado usando ideas cuya fuente es el mundo percibido, en un proceso de creación mutua de modelos de realidad en un proceso descrito en 7 etapas que progresan en espiral. 1. Percepción del problema. 2. Expresión del problema percibido. 3. Identificación sistemática de los sistemas relevantes implicados. 4. Propuestas de solución, modelos conceptuales y de medios de comprobación de su funcionamiento. 5. Comparación de métodos conceptuales con realidad experimentada. 6. Identifican cambios factibles y deseables. 7. Acción para mejorar la situación de problemas. Reflexionando acerca de la aplicación del SSM, Turner afirma que en cualquier área de la actividad humana habrá inevitablemente conflictos de opinión y que el resultado deseado de cualquier aplicación de SSM es que los protagonistas puedan consentir en discrepar, pero que a fin de avanzar, ellos puedan elaborar consensos y desarrollar acciones que puedan contribuir con la mejora de la situación.
Para Gallego, la investigación-acción es un modo de investigar que combina un proceso de intervención sobre la realidad investigada con la generación de conocimiento nuevo, que para ello utiliza un proceso cíclico, una espiral de etapas. Esta imagen en espiral fue propuesta por Cheklan y Scholes cuando presentan un esquema que representa la metodología SSM en acción, como se puede observar en la figura. En la misma dirección señalada por Cheklan y Scholes, así como Turner y también Lanoff, se afirma que la visión estructurada de la realidad social auxiliada por el método del SSM permite alcanzar un resultado que torna viable el proceso de cambio, ya que comprende la investigación como un proceso social en el cual los seres humanos continuamente negocian y negocian de nuevo, construyen unos con los otros sus percepciones e interpretaciones del mundo y desarrollan proposiciones y reglas para enfrentarse a la realidad, reglas que nunca son fijadas para siempre y que siempre son negociables. De acuerdo con Balcázar, el desarrollo de metodologías participativas, evaluación de necesidades e intervención comunitaria están creando nuevas oportunidades para aplicar el modelo de intervención-acción y permitiendo desarrollar un entendimiento sistemático de formas efectivas de enfrentar problemas sociales. Criterios de rigor científico. Para Castillo y Vázquez, el rigor científico es una actitud que se contrapone a las debilidades de la naturaleza humana. No permite la pereza, la falta de atención, la aceptación del método inexacto, las conclusiones infundadas y no permite el aceptar la opinión preponderante a pesar de la falta de datos que la sustenten. El rigor está en la esencia del quehacer científico, en cada una de las etapas de un trabajo de investigación. El rigor implica una manera estructurada y controlada de planificar, desarrollar, analizar y evaluar una investigación. Existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica de los estudios cualitativos. Para Gubo y Lincoln, citados por Castillo y Vázquez, esos criterios son la credibilidad, la conformabilidad, la replicabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad. White analizaron diversas investigaciones basadas en este mismo enfoque metodológico y destacaron las principales decisiones que los investigadores tomaron para asegurar el rigor científico y que servirá de parámetro a lo largo de todo el proceso investigativo como criterios que se consideran en el estudio. 1. Uso de diseños factibles y apropiados. 2. Uso de instrumentos válidos y fiables que recogen información empírica. 3. Descripción de las variables dependientes e independientes. 4. Documentación de los métodos utilizados. 5. Uso de evaluaciones de fiabilidad de las variaciones dependientes e independientes. 6. Uso de procedimientos estándares necesarios para el desarrollo de los instrumentos. 7. Uso de análisis estadísticos apropiados. 8. Uso de procedimientos apropiados para asegurar la credibilidad y la confiabilidad de la información cualitativa. Y 9. Uso de múltiples fuentes de datos y la triangulación de estos datos. La credibilidad se consigue a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recogida de información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre los que piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras que han experimentado o han estado en contacto con el fenómeno investigado. La replicabilidad, llamada por otros autores confirmabilidad, se consigue con la descripción de la ruta seguida por la investigación. Para ello se puede realizar un registro y documentación de las decisiones e ideas surgidas en relación al estudio. Esta estrategia permite que otros investigadores examinen los datos y puedan llegar a conclusiones similares a las del investigador original, siempre y cuando tengan perspectivas próximas. La transferibilidad o aplicabilidad es el tercer criterio que se puede buscar para cumplir con el rigor científico en la investigación. Este criterio se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. Se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados con otro contexto. Para ello se pueden describir densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno es estudiado. Por lo tanto, el grado de transferibilidad es una función directa a la similitud entre los contextos o la posibilidad de abstracción teórica y adaptación para otras realidades. La coherencia es un criterio que se refiere al grado de integración lógica de los distintos componentes de la investigación, objetivos, resultados, actividades y recursos, con una evaluación sistematizada de la coherencia interna del estudio entre el grupo de investigadores del estudio con un rico proceso de debate e intercambio de ideas. La pertenencia viene de la capacidad de la investigación para dar respuesta a las necesidades reales de los grupos y sujetos involucrados. Esta capacidad debe considerar los recursos disponibles para lograr lo planificado.
cuanto a la relevancia, debe ser realizado un análisis de grado de significatividad de las acciones y resultados para los sujetos directamente involucrados en el estudio. Se entiende así que una investigación es relevante cuando resulta ser significativo para las personas hacia quienes están dirigidas las acciones del cambio. Conclusiones. El trabajo intenta revelar cómo la praxis social que emerge de los conflictos de interés y de las relaciones de disputa por el poder influyen en el desarrollo de la conciencia crítica y en la investigación social en Latinoamérica. Se destaca la importancia que el diálogo y el proceso de comunicación asumen en la perspectiva emancipadora con el objetivo final de la internalización de una realidad concreta en permanente construcción y por lo tanto siempre pasible del cambio. En ese sentido, asume importancia máxima la perspectiva revelada por Freire cuando afirma que no hay neutralidad posible en la ciencia, porque incluso si el investigador no asume un posicionamiento ante la perpetuación del modus operandi de la clase gobernante actual o la postura crítica y la lucha contra las desigualdades sociales, esta supuesta neutralidad va a contribuir para la continuación de la situación de dominación y opresión. También es imprescindible para la defensa de los argumentos la reflexión de Falsborda, cuando destaca que el peso de la tradición, la naturaleza de la estructura de clase en Latinoamérica y la interferencia de intereses artificialmente creados por países del dicho primer mundo han dilatado la acción necesaria a la emancipación en el continente. Cuando se destaca que uno de los rasgos más saltantes de la emergencia de una epistemología de las ciencias sociales es su relación con el desarrollo de un pensamiento crítico en América Latina, se demuestra preocupación por el conocimiento de los límites de la sociedad actual y las posibilidades de configurar un orden más humano y justo. Por fin, se sustenta esta proposición de que la investigación-acción participativa puede ser utilizada como alternativa epistemológica para la investigación de psicología social en Latinoamérica, con un ejemplo de cambio de paradigma presentado por Falsborda, cuando afirma que en Latinoamérica ya se ha llegado a un punto en el que los programas encaminados a la transformación son utopías realizables para gestar otro orden social. De acuerdo con el autor, este es un orden que nace estimulando por las fuerzas políticas que buscan superar el creciente malestar de la sociedad y en la cultura, el clímax de la violencia, la saturación de la cultura de la muerte. Para superar esta situación de opresión es necesario reconocer la situación crítica misma y también imaginar otra situación que permita la búsqueda de alternativas mediante la introducción de más diálogo a través de la transformación del pensamiento. Otra característica de la opresión es la autodesvalorización. El conocimiento en la mayoría de los casos no se ha institucionalizado debido a la fuerza de la presión internacional y también eventualmente menosprecio cuando se utiliza exclusivamente el criterio convencional de los conocimientos. Una de las primeras reformas para el cambio de una situación de opresión se produce en el tratamiento de esta autodesvalorización utilizando la crítica radical, creativa y reafirmadora de la capacidad de obrar en y sobre la realidad.